El Papa con este histórico pedido de perdón. La pregunta para Alejandra Loucau. ¿Perdón a quién, Ale? A los pueblos indígenas de Canadá, así es, Silvia. Bueno, el Papa Francisco está en realidad en Canadá, una gira que lo va a tener en este país durante 6 días, centrado principalmente en el pedido de perdón a los pueblos indígenas que, bueno, fueron víctimas de la Iglesia Católica en lo que se reconoce como una destrucción cultural de sus costumbres y además también una apropiación cultural. Bueno, estamos hablando de varias residencias educativas en donde fueron los indígenas obligados a participar durante aproximadamente un siglo, desde fines del siglo XIX hasta los años 90 del siglo XX. Eran obligados a internarse, especie de internados precisamente, que eran gestionados por la Iglesia Católica, aunque en realidad eran propiedad del Estado canadiense. Ale, bueno, ¿te parece si vemos las declaraciones del Papa y ya las seguimos analizando? Esto decía el Papa Francisco. Quisiera repetir con vergüenza y claridad: pido perdón humildemente por el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas. Y me vuelve a la mente lo que ustedes me contaron, de cómo las políticas de asimilación terminaron por marginar sistemáticamente a los pueblos indígenas, de cómo también por medio del sistema de escuelas residenciales sus lenguas, sus culturas fueron denigradas y suprimidas, y de cómo los niños sufrieron abusos físicos y verbales, psicológicos y espirituales, de cómo se los llevaron de sus casas cuando eran chiquitos y de cómo esto marcó de manera indeleble la relación entre padres e hijos, entre abuelos y nietos. Ya le compartimos esa imagen que recorrió el mundo, ¿no? Cuando a Francisco lo coronan, ¿sí? Con las plumas. Y aquí la tenemos también con nosotros. Tenemos las imágenes. Sí, en realidad, bueno, el Papa Francisco asumió esta responsabilidad que tenía o que sentía que tenía la Iglesia Católica con, bueno, 3 pueblos indígenas en particular que ya anteriormente habían visitado el Vaticano precisamente con estos objetivos de reconciliación. Bueno, estos pueblos lo que dijeron básicamente es que es un primer paso, que es un gesto simbólico y que por supuesto lo aceptan. Pero hay mucho que trabajar, sobre todo si pensamos el rol de la Iglesia Católica con los pueblos indígenas, no solamente en Canadá. El rol que cumplieron en la historia de los últimos siglos de América, sobre todo también reconociendo América Latina, ¿no? Bueno, un paso muy importante que dio el Papa. Estamos hablando de alrededor de 4.000 víctimas, no solamente de bueno, abusos sexuales también que se produjeron dentro de estas instituciones, sino también estamos hablando de bueno, una censura sobre sus costumbres, sobre sus lenguas que se ejercía por parte de la Iglesia en estas instituciones. Ale, muchas